¿Sabes para qué sirve CSS Flexbox? Cuando estamos iniciando en el desarrollo web, siempre queremos que nuestras páginas queden bien estilizadas y que se adapten a cualquier tamaño de pantalla. Pero cuando doy estilo a una parte de mi site, otra parte se desconfigura. ¿Ya te pasó? Entonces quédate para aprender a solucionar estos problemas con Flexbox. Flexbox es una herramienta que nos ayuda a organizar el espacio entre los elementos dentro de un container, de forma que podamos alinearlos y distribuirlos de una forma más eficiente, incluso hasta de manera responsiva, para que se puedan adaptar a dispositivos tales como celulares, tablets o computadores de escritorio. Para entender mejor cómo funciona, veamos en este diagrama cómo están distribuidos los elementos dentro de un container. Aquí tenemos un contenedor principal llamado Flex Container, que está compuesto por varios elementos internos llamados Flex Items. También tenemos un eje principal y un eje transversal. En Flexbox, cuando yo declaro la propiedad DisplayFlex, todos los elementos Flex Item se van a distribuir y alinear a lo largo del eje principal de forma horizontal, pero no necesariamente tiene que ser horizontal. También yo puedo alinearlos de manera vertical en el eje transversal, declarando la propiedad FlexDirectionColumn. Con eso yo consigo una versatilidad de poder alinear y distribuir los elementos tanto de forma horizontal como de forma vertical. Ahora veamos en código cómo es que están compuestos y distribuidos estos elementos. Aquí vemos también que tenemos una clase principal llamado FlexContainer, en este caso sería el contenedor principal, que está compuesto por varios elementos internos llamados con clase FlexItems, que serían los hijos de FlexContainer. En Flexbox es muy importante tener en consideración la jerarquía de los elementos, ya que dependiendo de su jerarquía, ellos se van a ver afectados o no. En este ejemplo vemos que los hijos directos de FlexContainer serían las div de clases FlexItems. Entonces, esos son los elementos que se van a ver directamente afectados con Flexbox. Ya aquí en el navegador veo que por defecto los elementos FlexItem tienen un comportamiento de bloque. Quiere decir que están ocupando todo el ancho del navegador. Yo voy a venir y le voy a dar clic derecho, inspeccionar, para ingresar a las herramientas del desarrollador. Voy a buscar la clase principal que sería FlexContainer y vamos a comenzar a utilizar Flexbox. Vamos a comenzar a trabajar en el eje principal, lo que sería horizontalmente, en el eje horizontal, para intentar alinear todos esos elementos al centro de la pantalla. Entonces, la primera propiedad de Flexbox, o para indicarle al navegador que voy a trabajar con Flexbox, es precisamente declarar DisplayFlex. Aquí veo cómo todos los elementos se alinean y distribuyen a lo largo del eje principal, pero vemos que tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que cuando yo intento disminuir el tamaño de la pantalla, esos elementos se comprimen y no queda muy bonito. Entonces, para arreglar ese problema, Flexbox nos dispone de otras herramientas, que sería la FlexWrap. Con FlexWrap en su propiedad Wrap, yo le estoy indicando al navegador que realice como una especie de quiebre de línea. Es decir, que cuando los elementos FlexItem se acerquen al borde del FlexContainer, ellos no van a desbordar, sino lo que van a hacer es que se van a deslizar hacia la parte de abajo. Ahora, si yo intento disminuir el tamaño de la pantalla,
veo cómo automáticamente esos elementos flex item se van alineando o se van desplazando hacia la parte de abajo, pero vemos que todavía nos falta mucho para alinear todos esos elementos al centro de la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer ahora en esta oportunidad es declarar un ancho a mi flex container. Para eso voy a llamar la propiedad width y le voy a decir que tenga un 60 W o un 60 view width, lo que sería similar a un 60% de la pantalla. Y entonces aquí yo veo que todos los elementos flex items se alinearon, pero ahora están como que muy hacia un lado. Entonces yo voy a venir con esta flecha, le voy a dar clic y voy a venir a mi flex container y veo que hay una sombra y esa sombra es el 60% de la pantalla del flex container. Pero tenemos otro problema. Vemos que todos los elementos flex items no están alineados al centro de mi flex container. Entonces, para arreglar ese problema, yo lo que voy a hacer en esta oportunidad, primero le voy a dar un margen para intentar alinear todos esos elementos en el centro de la pantalla. Entonces le voy a colocar un margin 0 auto. Aquí vemos como ellos ya se despegan o se deslizan, se trasladan un poco más al centro de la pantalla. Pero vemos que igual mis elementos flex items no están centralizados en lo que sería el eje principal de mi flex container. Para arreglar ese problema, Flexbox dispone de otra propiedad que sería Justify Content. Lo voy a declarar que sea Center. Ahora sí vemos que están un poco más centralizados. Ahora, si yo vengo y resalto todo el Flex Container, veo que sí se distribuyó el espacio. Vemos que tenemos el mismo espacio, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ya vemos cómo va agarrando un poco de forma. Lo que vamos a hacer ahora es ya alineamos los elementos en el eje principal. Ahora lo vamos a alinear lo que sería a lo largo del eje transversal o el eje vertical. Entonces, para hacer eso, lo primero lo vamos a llamar una propiedad que sería align items. Cuando yo coloco align item center, aquí vemos que no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? Porque yo todavía no he declarado una altura para ese container. Entonces, lo que voy a hacer es llamar la propiedad height y le voy a decir que tenga una altura del 100 view height o del 100%. Aquí cuando ya declaré la propiedad, ¿no? Y voy a abrir un poco más el ancho de mi pantalla. Veo que los elementos flex item ya tienen un comportamiento, pero vemos que no están bien centralizados, están un poco separados. Para que ustedes puedan ver un poco más la diferencia, voy a desmarcar esta propiedad y vemos que ahora sí están un poco más, digamos, un poco más cercanos, un poco más pegados, pero todavía siguen muy hacia la parte de arriba. Entonces vamos a volver a marcar esa propiedad, esa altura. Aquí vemos que ya tenemos un cambio. Y para centralizar bien todos esos elementos, voy a llamar otra propiedad de Flexbox que sería Align Content en su propiedad Center. Y ahora sí vemos que tenemos una separación en la parte superior. Entonces, por ejemplo, si yo cierro lo que sería aquí la parte de las herramientas del desarrollador y veo cómo ahora sí con Flexbox logramos distribuir
y alinear todos esos elementos dentro de un Flex Container en todo el centro de la pantalla o en el navegador. Voy a ingresar nuevamente a lo que serían las herramientas del desarrollador y voy a disminuir el tamaño de la pantalla. Veo cómo automáticamente todos los elementos Flex Item se alinean y tanto en el centro de la pantalla como en el centro de mi Flex Container. Entonces vemos que con unas pocas líneas de código, con Flexbox conseguimos dar estilos de una forma muy eficientes a nuestros layouts. Entonces, ¿qué te parece? Comenzarás a usar Flexbox para estilizar tus páginas. Te invito a seguir aprendiendo con nosotros en Alura Latam. Chao, chao.